Vamos a abrir la primera carta de Timoteo, capítulo 5. Vamos a cerrar este capítulo. Bien, saluda usted y los hermanos que están detrás del aparato receptor que se tiene ahí, que este mensaje llegue a muchos lados, a muchos lugares. Primera carta de Timoteo, capítulo 5. Hoy es el último mensaje, las dificultades internas de la Iglesia de Cristo. El mensaje es el 13. Y vamos a leer versículos 24. Y vamos a pasar al capítulo 6, versículos 1 y 2. Es todo el texto y es el contexto. Dice así: 24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes o manifiestos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 25, por favor. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 6.1 dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2, por favor. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvan el mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Bien, hermanos, último pasaje. Esta serie trae algo especial a nuestras vidas. Por lo menos recordar que estar en la iglesia, hermano, no es fácil. Hay que saber esto siempre, que estar en la iglesia no es fácil. Dirigirla no es fácil. Ser cristiano, hermano, es difícil, no es fácil. Hay que dejar tu vida, hay que dejar tu comodidad, hay que dejar malas costumbres, pecados arraigados. Eso no es fácil. Ser ejemplo a los demás es difícil. Y el enemigo siempre está atacando nuestras vidas de todos los lados. Y a veces se le unen al enemigo. ¿Qué vimos el domingo? El domingo vimos el versículo 23. El versículo 23 tiene mucha información. Y una de esas es que Timoteo estaba enfermo. Y una de esas enfermedades es que tenía un problema estomacal. Posiblemente tenía una mala información del jugo de uva. Posiblemente la mamá lo consagró mal bajo el antiguo pacto. Tal vez, ¿verdad? El padre de Timoteo era griego, con tal de no parecerse a él, dice: él va a salir borracho, y lo consagra para no tomar vino. Y veamos algunos de los beneficios de tomar jugo de uva. Hablamos mucho, hermano, de los cuidados que debe de haber en nuestra persona. Y de alguna manera, si alguno de nosotros cayera enfermo, debe de saberse recuperar. Y lo tiene que hacer de la mejor manera, porque hay personas que se enferman del cuerpo y luego de ahí pasan al alma, se deprimen, se decaen, no llegan a entender el propósito de esa enfermedad. Y les decía el domingo 4 buenas recomendaciones para este tiempo. Les decía que si va al doctor se va a tomar la medicina. Si alguien está que le proporcionen un remedio casero, que lo haga. No le va a pasar nada si le dicen: tómate este té o tómate esta sustancia que tiene que ver con lo natural. No le va a hacer daño. Comer bien es importante, ¿no? Medicina, remedio casero, comer bien y la buena actitud. Nada de ¿por qué a mí, habiendo tantos en Sinaloa que hacen el mal? ¿Por qué a mí si los de Tepito son peores? Y estamos viendo versículo 24 y vamos a estar, pedimos a Anita que nos ponga ahí. Este versículo 24 habla de muchos que cometen pecados. Unos son públicos y otros son ocultos. Y les daba los ejemplos de los legisladores. Ellos están para dirigir al país. Ellos han metido leyes controversiales, opuestos a los caminos de Dios, como es el matrimonio igualitario, como lo es la adopción de niños para esas personas que están enfermas, como lo es legalizar drogas de una manera no para fines medicinales,
sino para promover el consumo, así como se produce cualquier verdura, fruta o vegetal. Ahora producir abiertamente drogas, eso está mal. Ellos son los que aprueban. Entonces las leyes controversiales, les decía el domingo, son las que dañan al hombre, dañan la sociedad. Nos han echado a perder, hermano, a muchos jóvenes, han echado a perder muchas situaciones. Así que estamos ahí, vamos a pasar. Versículo 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 25, por favor. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a ver la primera parte del versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. No todo es malo, hay personas buenas, hay personas ejemplares que sí sirven a sus países. Y es bueno, hermano, que nosotros sepamos un poco de cómo se dirigen los países. Entonces los legisladores, hermanos, son representantes del pueblo. Ellos son los que llevan las ideas y las necesidades de nosotros. Entonces, hermanos, aquí dice: algunas buenas obras son manifiestas, algunas buenas obras están a la vista de los demás. Como cuando abren un hospital, hermano, nos debe dar gusto, aunque sea pequeño, que haya médicos, que haya personas que atiendan ahí. Nos debe dar gusto. Ahora que termine aquí la clínica 25, nos debe de dar gusto, hermano, porque se requiere de esas personas y de esas obras para que no haya, hermano, tanta enfermedad o gente que pudiendo estar bien ahora no lo está. Entonces eso nos debe de dar gusto. Entonces, hermano, cuando veamos algo que traiga manifiesto bueno, que alguien diga: saber un centro de recuperación para personas, para jóvenes, o talleres para personas que requieren aprender de un oficio, se va a ir lejos esto, ¿verdad? Chistoso. En los pueblos tienen la telesecundaria, hermano. Usted va a decir: ¿y eso? ¿Que no hay internet? En provincia hace falta, hermano, los medios educativos. Eso nos debe de dar gusto cada que veamos ahí que se está levantando un plantel y que digamos aquí que haya personas que sean capacitadas para hacer el bien. Eso nos debe dar gusto. Entonces las buenas obras, unas sí se notan, otras no. Otras no son apreciables. Hay quien hace buenas obras, no los agradece, no los valoran. A lo mejor usted no sabe, hermano, en los años del siglo pasado, mediados del siglo pasado, hubo situaciones difíciles en España y se vinieron barcos llenos de españoles. Y muchos recuerdan cómo llegaron y México los recibió. Esas son buenas obras. Por eso querían tanto al presidente Lázaro Cárdenas, porque él promovió que vinieran españoles. Y eso, hermano, es de agradecerse. Cuando se abren las puertas a personas que son de otros países. Entonces, hermano, eso hay que reconocerlo. Y así como ahorita que estaban levantando oraciones, si se ve una noticia, dar gracias a Dios y decir: hoy un centro de migración allá en Chiapas, en Oaxaca o otra vez en la frontera. Todo eso es bueno, hay que reconocerlo, hermano, y orar por esos que están ahí. La palabra nos dice que oremos por ellos para que tengan sabiduría. Son las personas que tienen los medios. Entonces, hermano, Dios es el que conoce todo lo que el hombre realiza, sea bueno o sea malo. Es Dios el que sabe nuestra conducta. Dice la palabra que conoce hasta nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces Dios tiene algo, hermano. Usted sabe que Dios no anda quedando bien con nadie. Él es Dios y va a hacer algo con los hombres, que cada uno veíamos el último texto el domingo, que Dios va a llevar a juicio a todos los hombres, obras buenas, malas. Él las va a llevar. Así que, hermano, esforcémonos en nuestra conducta, porque Dios, hermano, no tiene consentidos ni preferidos, ni nadie lo puede sobornar. Dios es incorruptible. Está ahí, hermano. Amén. Vamos a Jeremías 17.
todas esas personas que están en eminencia, que tienen la facilidad de ayudar a personas de alguna forma, Dios lo sabe. Puede ver cuántos ejemplos hemos visto en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, de cómo están los reyes en eminencia y tienen personas que les sirven y unos son exaltados, reconocidos en el trabajo, como ese que se llamaba Abdiel en el tiempo de Acab y de Jezabel. Dice que cuidó a 100 profetas porque los mataban esos locos. Y Dios, hermano, está siempre pendiente de esto. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Está Dios dando una enseñanza. Jeremías, pero mire qué encontramos. Dice, engañoso es el corazón. ¿Qué dice? Más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Perverso. Entonces, hermano, fíjese cuántas cosas pasan. Porque a veces te dice alguien que no sabe aconsejar, haz lo que te dicta tu corazón. Tu corazón no te puede engañar. Engañoso es el corazón más que qué. Si hay algo que lo puede engañar a usted, su corazón. Y luego dice ahí, ¿cómo? ¿Quién lo conocerá? Y perverso, no. Y perverso, o sea, el corazón maquina. Usted dice, no, mi corazón está bien sano. Nunca he tenido un infarto, ni una arteria tapada, no. No está hablando de ese corazón. El corazón es perverso porque maquina cosas. Y dice, ¿quién lo conocerá? Pregunta, lea el 10, por favor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces Dios, hermano, es el que obra mala, obra buena, Él lo lleva todo a juicio, a Él no hay quien le engañe y conoce todo el funcionamiento del hombre. Entonces, hermano, usted no se ponga furioso si usted ve alguna cuestión que pareciera injusta y decir, me robaron, me hicieron, me quitaron. Hermano, aguántese, llévelo a oración, hermano, para que Dios le defienda. No hay mejor juez y abogado que Él, es todo, es sacerdote, juez y abogado. ¿Quién tiene esa revelación? Es hermoso saber, hermano, que tenemos sacerdote, tenemos juez, tenemos abogado y Él va a seguir. No discuta, no pelee, hermano, la aparente ingratitud humana. Hay que ponernos contentos con esto, hermano. Dios va a llevar toda obra de los hombres a juicio y Dios, hermano, es definitivo. Por eso debemos de vivir nosotros en un constante arrepentimiento, tener cuidado, hermano, lo que expresa nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pensamientos y dejarlo todo, hermano, a aquel que hace justicia. Vamos a Hebreos capítulo 10. A veces nosotros queremos todavía ir más allá, oraciones torcidas, y a veces queremos hacer venganza nosotros de algún agravio. Imagínense estos hermanos del primer siglo que estaban en persecución, tenían que ser inteligentes para cuidarse, no desanimarse y saber qué hacer con todas las personas. Hebreos 10:30 dice así: pues conocemos al que dijo que Mía es la venganza. ¿y qué dice? Yo daré el pago. Dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará, dice. Así que, hermanos, estamos ahí abandonados nuestro Dios. Si alguien ha recibido un agravio, alguna cuestión difícil, si alguien, hermano, no le ha reconocido, ni su familia ni nadie le ha reconocido lo que usted ha hecho, hermano, de todo su corazón, no se fije. Cristo Jesús, el Maestro, estaba en la cruz orando por todos nosotros, por el gobierno romano, diciendo: Padre, perdónalos, porque dice. No sabe lo que hace. Así que, hermano, ejemplo tenemos. Dios no necesita ayuda para enjuiciar a nadie. A nosotros Dios nos ha pedido que oremos por los que nos ultrajan, nos persiguen, nos hablan mal de nosotros, que bendigamos a nuestros enemigos. Así que casi es noche de examen. ¿Cómo andamos ahí? Versículo 25. Timoteo la estaba pasando mal, seguramente. Le tocó la persecución en pleno apogeo o inicios. La persecución tremenda fue del año 65 al 15 del primer siglo, 50 años, y tal vez Timoteo
la estaba pasando mal y había que animarlo. Lea por favor versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y ahí está la iglesia, hermano, orando, aguantando persecución, injurias, hermano. Aquí está la iglesia de Cristo con 2000 años testificando, hermano, que no le hacemos nada a nadie. ¿Acuérdense, hermano? Nosotros no somos jueces, Dios es quien hace ese papel. Tú y yo, hermano, tenemos que ser libres. No sé si le gusta experimentar esto, que usted vaya a un lugar y se sienta en libertad. Que usted venga a este lugar, se sienta en libertad y diga: yo le hablo a todos mis hermanos, yo puedo ir a orar por quien sea y hablar con quien sea y no les debo nada, y voy a mi casa y estoy bien con mi familia, con mis padres, con mis vecinos y en mi trabajo. No disfruta de eso, hermano. Y modo que diga: ya voy a la iglesia, y ya saca la lista de a cuántos no nos quiere ver para meterme yo ahí. Y luego llega la lista de la casa y dice: no quiero ver, y ya dice a quién. Y no hay que desgastarse, hermano. No hay que desgastarse. Si está alguien recibiendo algún agravio, lleve la oración, meta al Señor a esa situación y dígale: Padre, necesito que tú me ayudes, pongo esto delante de ti, quiero sentirme bien. No hay que tener, hermano, la tentación de querer ser juez. Para ser juez hay que estudiar, hay que tener una moralidad alta, no hacer el mal, ser ejemplo. No nos toca hacer, por eso Él es el juez. No hay que traer el dedo amenazador, no hay que hacerse mejor que los demás, no hay que ponerse el ejemplo y decir: uy, yo soy yo esto, imagínate aquellos. No, hermano, usted y yo somos malos. Nos toca pedir a la iglesia. Está algo que siempre debemos entender: la iglesia de Cristo es la única llamada y capacitada, hermano, a pedirle a Dios cosas que los demás no entienden, y una de esas, que Dios tenga misericordia, que les dé la oportunidad a que muchos se arrepientan y que vengan al camino de la salvación. ¿Quién se goza, hermano? Amén. Hermosa cuestión que nos toca a nosotros: orar, predicar, hermano, alabar a Dios, entender los tiempos, estar al día, hermano, estar aquí y caminando, hermano, con esta tranquilidad. Estamos en paz. Bien, vamos al último pasaje de esto que fueron 13 mensajes. Le llamé así, no es fácil tampoco poner títulos a los mensajes. Y hablamos de dificultades que la iglesia de Cristo las tenía. Hoy tenemos otras, pero las del primer siglo, cuando la iglesia se está estableciendo, no debió haber sido fácil. No saber qué hacer. Ahorita, hermano, que estaba yo en un embotellamiento o en un tráfico, para que no se vaya a decir que estaba en medio, aquellos borrachos le dicen: lo agarró un embotellamiento. Dicen, ¿no? ¿Y qué hacemos? No sé ni qué hacer, no sé para dónde irme, ya le di vueltas a todo, ya me atoré en todo. Ahora imagínense el problema que vamos a ver siguiente, que había que saber cómo ayudar o mediarlo. Y dicen así versículos 1 y 2 del capítulo 6, nada más vamos a ver hasta ahí. Ya vimos que Timoteo se enfermó, ya vimos que posiblemente estaba batallando con algunos hermanos que no obedecían, con personas, y ahora le toca al apóstol Pablo otra situación difícil. Dice el versículo 1: todos los que están bajo el yugo ¿de qué dice? Uy, ¿a poco en la iglesia cristiana había esclavos? Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lea 2, por favor. Y los que Tienen ambos creyentes, no los tengan menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados de las beneficios del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a ver una situación complicada de explicar y luego de manejar. Usted sabe que las situaciones complicadas, las que son muy delicadas, como si ahorita dijeran: van a capacitar al bus para ir a poner paz allá entre Ucrania y Rusia.
va a ir a arreglar el problema. ¿Está grande o no está grande el asunto? Entonces ahorita, hermano, para hablar de la esclavitud en medio de la iglesia es una situación complicada, así que vamos a tratar de trasladarnos al siglo I. Entonces, imagínese, hermano, manejar los principios cristianos como lo es el amor al prójimo, y que luego tengas un patrón que no es cristiano y te trata con la punta del pie. Entonces aquí hay asuntos importantes para la vida y para el trabajo de todos los días, porque siempre, hermano, tenemos la recomendación de estar ocupados. Y aquí hay, hermano, un sector de la iglesia que se oye bien feo que digan: ¿dónde están los esclavos de Cristo? ¿Usted se imagina? El término siervo que manejamos es muy hermoso para nosotros, pero ya hablando de esclavitud al cristianismo, usted dice: y aquí hay algo raro. Entonces aquí le van a hablar a los hermanos que son esclavos y les va a hablar de cómo manejarse con patrones que son creyentes y que no son creyentes. O sea, imagínense cómo manejar esa situación. Entonces lo que sigue es algo que tenemos que analizar, y lo primero que vamos a pensar es que es el siglo número 1. No hay tecnología. Muchas personas no saben leer ni escribir. No conocen derechos. Y piensan, hermano, porque nacieron con ciertos privilegios, unos a lo mejor están muy bien, pero estos hermanos cristianos que están en esa terminología de esclavitud, debió de haber sido muy difícil. Porque tú llegas aquí a la iglesia de Cristo y hablamos de un término llamado libertad. Y somos libres. ¿Usted se imagina? Imagínese para esas personas tener que cantar cantos con esas líneas que digan: Jesús el Mesías me libertó. Entonces en ese tiempo había cristianos ricos y había cristianos que compraban esclavos. Una cosa es que tú contrates a una persona que te ayude a donde tú necesitas. Tienes una casa muy grande, necesitas una persona que te ayude en la casa. Tienes una empresa o campo o necesitas personas que te ayuden, esa es una cuestión. Pero cuando dices: no, hermano, yo compré 4 esclavos negros, grandotes. Hace unas semanas vimos la carta de Filemón. La carta de Filemón es muy difícil porque Filemón era esclavo de Onésimo. Era amo de Onésimo. O sea, el esclavo, el siervo era Onésimo. Y entonces esto debió haber sido muy complicado. Entonces, al ver la situación, el apóstol Pablo, el Onésimo, se le dio a la fuga al patrón. Y luego regresó y lo estaban tratando mal. Entonces, algo que debemos saber es que Dios no aprueba la esclavitud dentro de su pueblo. Aquí al contrario. Aquí la Biblia, usted puede ver, ahorita vamos a ir a Levítico, cómo Dios le dice a tu hermano: le vas a ayudar, le vas a dar. No le vas a prestar, le vas a dar. No es lo mismo que te digan: me hicieron el favor de prestarme, a que digan: me dieron y me sacaron. Los judíos, usted los puede ver con grandes defectos, pero cuando llegan a la comunidad y dicen: van a venir familias de Israel, la comunidad de cierto sector los recibe, y los recibe bien. Los recibe y les da ayuda con casa, si ya son negociantes con negocios o con empleos o con oficios, con escuelas para sus hijos. Y nada de que llegaron unos de allá de Israel y ahorita los traigo yo para arriba y para abajo. Dios tiene principios muy altos y son inalcanzables lo que Dios establece para formar la sociedad de la cual nosotros, hermano, hoy gozamos. Vamos a Levítico 25. Dios saca al pueblo de Israel. Le digo, hay cosas bien grandes. Les decía el domingo de cómo han tirado los textos donde se ve el jugo de uva en vino y lo han querido torcer. Y les decía, era tan importante el jugo de uva ya que el Señor establece la santa comunión del jugo de uva. Y entonces el Señor saca al pueblo hebreo de la esclavitud, porque Él aborrece eso. Él nada más dice que somos sus siervos, nadie más.
Nosotros nomás tenemos un Señor. Entonces, hermano, vea que manejar situación de la iglesia. Vamos a Levítico 25, versículo 35. Vea la terminología que Dios usa para dirigirse hacia los hombres. Me va a ayudar alternado, dice versículo 35. Dice, cuando tu hermano, ¿qué dice? Eso nos puede pasar a todos, sí. Haces un mal negocio, se te acaba el empleo, o la fuerza, o te enfermas. Puede llegar la pobreza, sí. Ahora que fue la pandemia, decían los artistas o los actores que no había ahorros que alcanzaran, porque encontraron a unos vendiendo en el tianguis. Cuando tu hermano empobreciere y él se acogiera a ti, ¿qué dice? Oh, bienvenido, somos 8, bienvenidos. Bueno, también traje mi perro, ni modo, bienvenido. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Aquí habla de una ley que en determinado tiempo había que despedirlos. 36, por favor, lea. No tomarás de él ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano irá contigo. Te voy a prestar, pero te va tanto de intereses, ni ganancias. Sí vas a estar aquí, pero me vas a ayudar con esto. Vea, hermano, cómo hay que ayudar. Yo le llamo favores completos, o el trapito y el remedio, como quieran. 37 dice así, lo leo, dice, ¿no le darás tu dinero a qué? Oye, te presté tanto y aquí los intereses es de tanto. Ni tus víveres a qué. Te presté una mayonesa de medio y la que quiero es la de al litro. Ahí te encargo. Te presté tanta fruta, ahí te encargo. Nada, vea el nivel de Dios, hermano. 38. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Vean qué grandeza, el 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, si él le dice, ya no hay yo que otra más que, ¿cuánto valgo para ti? Ya le dice, 35 centavos y quiero mi cambio. No le hará servir como, ¿qué dice? Vea el nivel que tiene Dios, hermano. No es que no podemos decir calidad humana, porque vea la calidad que tiene Dios. 40. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo de su vida. Ahí está, te va a ayudar como criado, no como esclavo. Y cuando llegue el año del jubileo, ¿qué dice? Órale, lo despides. Había que despedir a todos ellos y nada decirle que Dios te bendiga, no. Había que darles una dote de algo. 41 dice así. Entonces saldrá libre de qué? De tu casa. Y sus hijos consigo, y volverá a su familia. Y le van a regresar, ¿qué dice ahí, hermano? Si había vendido su casa, terreno, lo que sea, se le va a regresar. Y la posición de sus padres, ¿qué dice? Se restituirá. Vea, hermano, qué calidad tiene Dios. Último, 42. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. O sea, nosotros nomás somos siervos de Dios. Me gusta el título. Pero dice que no iban a ser vendidos a manera de qué? Esclavos. Ahora imagínense, aquí está en el Antiguo Testamento, aquí está claro que Dios no quiere eso. Y resulta que en el Nuevo Testamento los cristianos estaban comprando esclavos. Vea, hermano, fíjese lo que le voy a narrar, usted lo conoce. Si nosotros recordamos, una de las grandes misericordias de Dios fue que escuchó el clamor de los hebreos. Ellos llegaron en un plan especial porque hubo hambruna en la tierra. Dios prepara a José, lo manda con tiempo de una forma nada elegante, lo venden sus hermanos y conocen la historia de esos años. Llega José a la gubernatura, llega el hambre, los manda a traer, el plan de Dios empieza a caminar, José es gobernador, llegan 70 personas y son instalados a una tierra de Gosén, pero de una forma, es como si ahorita dijera, hermano, llegaron unas familias y están en el basurero del bordo de Xochiaca, ya están. Así echaron a los hebreos allá, 70 personas. Los egipcios eran racistas, así como los gringos, o sea, eran hombres blancos. Y entonces la Biblia no marca en qué momento los sometieron. Porque el judío tiene ciencia, ellos podían haber hecho una comunidad, pero los egipcios los someten, los hacen esclavos,
Y de 70 personas que llegaron con José, cuando llega Moisés a liberarlos, son 430 años y son 2 millones de personas. La cuestión fue que dice que estaban clamando a Dios, Dios los escucha, manda al libertador, que es Moisés, los sacan de Egipto, dejan de ser esclavos, había que cambiarles el chip, porque ellos iban a ser señores de una tierra impresionante. Y aquí está, hermano, Dios diciendo que Él no quiere que haya esclavos en su pueblo. Aquí está, no quiere. Leemos otra vez versículo 42. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Aquí está la palabra. Siglo I, no hay escrituras para el pueblo de Dios, para la iglesia, no hay escrituras. Nada más estaba la doctrina de los apóstoles que había sido transmitida por el Señor Jesús. Entonces, no había esta revelación, quiero que sepa, que Dios no lo aprueba. Entonces, hermano, alguien podría decir, qué bueno que estamos en otro tiempo. Hoy nosotros podemos decir, tenemos hasta libertad de expresión, derechos humanos, pero quien gobierna es la 4T, hermano. Entonces no está tan amén. Pero ahí está en la Biblia, Dios no quiere esclavos en su pueblo. Regresamos voy a decir Santiago, 1 Timoteo capítulo 5 hasta 6, por favor, perdón, capítulo 6. Hebreos saben esto, la iglesia no lo sabe. Esto es lo duro. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos no cristianos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Leamos, por favor. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados por su servicio de buen servicio. Esta es señal. ¿Qué dificultad? Dos cuestiones diferentes de esclavitud. O sea que había esclavos cristianos. Entonces se encontraban en una situación difícil. Entonces había esclavos cristianos que trabajaban a hermanos cristianos, y había esclavos cristianos que sus patrones eran paganos. Entonces quien compraba un esclavo, él decía que era de su propiedad. Si ya era la persona grande, lo mataban, nadie le decía nada, porque él lo compró, o los abandonaban. Entonces imagínese, hermano, ahora tener esclavos cristianos y cómo enseñarles que en Cristo son libres y que son herederos de la salvación. Entonces, por la información que manejamos, yo quiero que esto quede claro, hermano, la iglesia de Cristo maneja información especial porque nuestra guía es el Espíritu Santo. A lo mejor se acuerdan, cuando iba a Roma, el padrecito hasta daba la homilía en latín. Aquí no, aquí hay información. Entonces, si el cristiano esclavo, su patrón era pagano, le podía producir cierto sentimiento, en dado caso, si él recibía una palabra donde tú eres grande, el Hijo de Dios, eres rey y sacerdote, producirle un sentimiento, y en dado caso, ese cristiano esclavo quedar desubicado. O sea, la iglesia era libre. Vamos a pensar que venía al culto, pero terminando el culto se iba a su casa y decía, no, prepárate la cena y le cortas las pezuñas a mi caballo, me lo lavas y hasta le das brillo así. Mañana me lo llevo. Ese era un problema. Siguiente situación. Si su amo era cristiano, podría ser tentado a sacar ciertas ventajas de la relación, usándola como decirle, amo, acuérdese que hay que tener misericordia. Así dice la Biblia. Sed misericordiosos, ya me cansé. No me vaya a castigar. Y entonces quien tuviera así, hermano, iba a tener, que fuera esclavo cristiano, amo cristiano, podría malutilizar una consideración especial y decir,
Pues no, hoy sí como que no me dieron ganas. Y así como dicen en los dichitos que ponen en las tienditas, no confundan la amistad con el negocio. Allá puedes levantar las manos y todo lo que tú quieras. Aquí no, aquí prepárate la cena y no te tardes. Bien, la otra vez se te pasó la sal, hermano. Vamos a ver tres cuestiones generales de esas dos dificultades. Ustedes estamos en otro nivel. Ellos están sufriendo. Número uno, hermano. En aquellos días la iglesia no surgió como posible destructor de la esclavitud, aprovechando que Cristo te hizo libre. Fíjese, hermano, qué pasaba en aquel tiempo. Se creía que había algo así en el siglo I, sobre 60 millones de esclavos en todo el imperio romano. Si aquí ahorita que dicen, si llega Trump y dice solamente en mexicanos hay 40 millones, imagínense, hermano, de qué estamos hablando. Que dijeran, nos van a rebotar a todos. Entonces, de alguna manera respetaban a esas personas porque eran enemigos en potencia. 60 millones de personas pues forman algo. Entonces imagínense si los esclavos se rebelaban, si la iglesia les predicaba mal y les decía, ustedes en Cristo son libres, podía haber una revuelta, y en esa revuelta matar a los cristianos. No era fácil predicarles, porque tú ahorita inflas, le traes a Dante Gebel y a todos esos mercenarios y les dices, ustedes son poderosos y grandes, y los alborotan a todos. Entonces, aquí está en la carta a Filemón, que es una carta un tanto difícil, porque trata de un esclavo llamado Onésimo. ¿Qué hizo ese Onésimo? Se dio a la fuga y posiblemente se clavó un vidrio en la casa del Filemón. Mejor vamos allá. Vamos a Filemón. Entonces el apóstol Pablo tiene que tratar este asunto con cierta delicadeza. Filemón, el único capítulo, versículos 14 al 17. Le están hablando a Filemón, el apóstol. Dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Échale una pensada. 15, por favor. Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que te recibieses para siempre. Está intercediendo por Onésimo. Se ve que era esclavo. No ya como, ¿qué dice? Esclavo. ¿Usted se imagina esto, hermano? Sino más que esclavo, como hermano amado que lo tratara. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. 17. Así que, si te tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y más adelante dice, si agarró algo, tómalo en cuenta y luego yo te lo pago. ¿Qué le pasaba a los esclavos cuando se escapaban? Cuando los encontraban, los ejecutaban. El que lo compró podía decir, yo es mi esclavo, y se me dio la fuga. Otros decían, no, es que este me trabaja bien. Lo marcaban en la frente con una letra F, que quería decir que ya se había dado la fuga, que estaba como fugitivo y que le habían dado una oportunidad. Una de las leyes romanas estipulaba esto. Decía que si un amo era asesinado por todos los esclavos, por algún esclavo, todos los esclavos eran interrogados bajo tortura, y si quería, la familia los podía mandar a matar por rebeldes. Imagínense eso dentro de la iglesia de Cristo. Ustedes lo escuchamos afuera y dicen, no, el mundo es duro, pero dentro de la iglesia había que saber cómo manejarlos. ¿Qué quiere decir la palabra esclavo? Sin derechos. Alguien cuando se va a emplear aquí, en cualquier lugar, lo primero que ve es sus derechos, sus horarios, salidas, sus prestaciones, y ve. ¿Qué le quiero enseñar hoy en esta noche, hermano?
Vea lo que era difícil la iglesia de Cristo primer siglo. Tener hermanos de un sector bien o mal vestidos, con esa situación de cómo manejar la esclavitud. Porque a veces ha pasado a nosotros, le hablo como iglesia, como la iglesia en general. No es fácil el acomodo en el campo laboral para un cristiano. No es fácil por el nivel alto de principios que manejan. Si alguien dice, hermano, gracias a Dios me ofrecieron una chamba en el Beneficentro, ¿hay corrupción ahí? Me pregunto. O va a decir que ya se acabó, como lo digo aquí. Oye, hay un trabajo de gestor en la delegación o en la alcaldía. ¿Hay transacciones? ¿Sí o no? Me ofrecieron, y muchas de esos hermanos, entonces el campo laboral para nosotros se cierra, no llega lejos. Alguien que es honesto no llega lejos. Alguien que dice, hermano, yo no agarro 5 centavos, yo no le entro. Bye, hijo. Entonces de repente se cierra. Si escogiste una carrera, no es fácil para un abogado cristiano que diga, yo me dedico a los divorcios, hermano, si se te ofrece algún día. Ahorita estamos al 3x2, no me digas eso. ¿Sí se da cuenta, hermano? Vea, por si alguien dice, hermano, como cristiano le he sufrido, imagínense estos, que haya un sector de 5, que hubiera una congregación pequeña de 40, 50 miembros y de repente 5 o 6 estén padeciendo de eso. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Muchos que se han esforzado en estudiar, soñó muchas cosas. Yo le dije, ¿por qué no has podido entrar ahí? Porque aquí hay que entrarle a la tranza. Y yo saqué de que la tranza no avanza desde hace mucho. No es un lecho de rosas, hermano, que a algunos les toca. Usted sabe que para algunos es más difícil la vida que otros. Esa es la realidad. De repente alguien estudia algo y no tiene contactos. Dice, ¿por qué no has podido entrar ahí? Si tienes los conocimientos, la acreditación, todo está bien. No tengo palanca. Ahora imagínese la sabiduría que había que operar para dirigirse a cierto sector de la congregación. O sea, imagínese con la falta de cosas que luego yo digo que se me va el hocico. Y decir algo mal dicho y hacer sentir mal a ese grupo. No, pues me están tratando como esclavo. Ay, ni a los negros los tratan. Imagínense, hermano, ¿cómo tratar eso? Si tratar con hermanos libres como en esta noche es difícil, Es difícil tratar. Imagínense con personas, hermanos en esclavitud, hijos de Dios. Eso no es fácil. Así que si alguien, un predicador, un maestro mal direccionado, podría encender ese sector. Usted rebelde, hermano. Dios lo respalda, Dios nos hizo libres. ¿Qué hace ahí con ese patrón tan feo que le tocó? Hasta gordo me cae. No es fácil, hermano. Algo me gusta, ya cuando tú ves el liderazgo de Moisés, me gustaba algo de Moisés. Cuando no sabía qué hacer, le preguntaba a Dios y se esperaba. Dice que le llevaron un blasfemo, no supo qué hacer, lo metieron a la cárcel y ya después el Señor le dijo, y le llegaba otra situación y se iba a orar. Eso me gusta. Usted puede ver que Josué tomó algunas malas decisiones y había consecuencias, pero Moisés, hermano, tenía ese cuidado. Entonces pudiera ser otra parte, que pudiera acontecer que muchos esclavos se apegaban a la iglesia porque a lo mejor ahí les manejaban y les suavizaban el amor. No es fácil decir, traje unos amigos también, ¿y a qué se dedican? Igual que yo, no tienen derechos. Pero ya les dije aquí que el pastor está guapo y es bueno. Y el de allá, el hermano tal es bien comprensible y dice que si lo corren aquí lo reciben. No era fácil. ¿Cómo animar a esas personas en esa situación?
sin tenerlos que revelarse a sus amos. Regresamos ahí al capítulo 6. ¿Cómo tratarlos? Y aquí está el apóstol Pablo con toda la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Dice, todos los que están bajo el yugo de ¿qué? Tengan a sus amos, a los que no creen, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué? Imagínense que le digan, para eso vas a la iglesia, para que vengas todo rebeco. Dos, por favor. Los que tienen amos creyentes, no los tengan menos por ser hermanos, si no sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. O sea, la iglesia, hermano, un mensaje mal predicado ¿podría levantar una guerra civil? Posiblemente sí. Así fue, hermano, por lo menos el primer siglo. Muchos llegaban a Cristo y hay testimonios donde ya se convertía el patrón más el esclavo y eran libertados de ellos. Así es de poderoso el sacrificio de Cristo. Llegaban y decían, no es correcto. Dios les hablaba, no es correcto que estas personas que son como nosotros estén en esta situación, y los hacían libres. Así estaba, hermano. Y aquí está algo importante que lo voy a dejar así. El mundo es uno, la iglesia es otra. Nosotros no podemos, si alguien dijera, hermano, y en este tiempo tengo un patrón que es cristiano y trae todas sus quejas, aquí está el versículo 2. Los que tengan amos o patrones creyentes, no los tengan en qué. Hermano, mi patrón es esto y esto y esto. Sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. No había nada de rebeldía. Vea qué sabiduría. ¿Qué se lograba, hermano, cuando el esclavo se portaba bien? Muchos eran convencidos de que Cristo es la respuesta. Y de eso se trata en este tiempo. ¿Por qué cree, hermano, que el libro, la Biblia, que lo critiquen todo lo que quieran, está muy completo? Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos enseñan, hermano, lo que es un gobierno bueno, lo que es un gobierno malo, lo que es un gobierno temeroso. Y todos los mejores gobernantes que están en esos libros, ¿sabe quiénes eran? Los que temían a Dios. Porque siempre que un gobernante teme a Dios, las decisiones importantes va uno con él. Y empiezan a suceder cosas. Y aquí estamos, hermano, en esta noche, dándole gracias a Dios, hermano. Estamos en un tiempo especial, difícil, muy difícil, pero en Cristo todo se puede. Aquí en la iglesia todos somos iguales. Aquí no hay nadie mayor. Una de las críticas que les hacen a los ministros famosos es porque se sienten de otro nivel. Se les sale eso, ¿verdad? Aquí, hermano, en Cristo somos uno. Aquí no hay nadie más grande que otro, hermano, y estamos aquí, hermano, haciendo un esfuerzo por glorificar su nombre, llevarlo afuera, hermano, y que vean que Cristo es la respuesta. Pasen los hermanos. Testimonios de cuando el creyente y el amo eran libres, cuando se entendía así como la escritura que vimos en Levítico, donde el Señor no quiere esclavos, los quiere de sus siervos. Y aquí estamos, hermano, en esta noche. Tenemos un Dios poderoso. Damos la gloria, hermano.